Yulisa, gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Fíjense, cuando se estableció la decisión de cumplir con el pendiente de los pactos educativo, eléctrico y fiscal que están contenidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo, se inició por el pacto educativo, que era la parte más fácil. Luego entonces la intención era que se continuara con el pacto fiscal, pero el sector privado, principalmente el sector empresarial, dijo, no, bueno, señores, vámonos con el pacto eléctrico primero, que eso es lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, y después que terminemos con el pacto eléctrico, entonces vamos a trabajar con el pacto fiscal. Esa es una de las razones también por la que cuando el presidente Danilo Medina, luego de 3 años consensuando con el pacto eléctrico y finalmente se terminó de consensuar una gran parte para entonces ya estar listo para la firma. Que hay sectores que se oponen. Bueno, pues también, si se oponen, entonces no podemos firmarlo. Y el presidente Medina lo dejó así. Bueno, si no se puede firmar porque el PRM se opone, pues entonces que no se firme. Si no se puede firmar porque se opone el sector social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pues también, pues no se firme. Si Tavera Guzmán se opone, pues también que no se firme. ¿Por qué? Por lo que había dicho al principio. Primero, que casi la totalidad de los compromisos que establece el pacto es una responsabilidad del Estado, del gobierno de turno, que es el que tiene que cumplir con lo que establece ese pacto. Y segundo, porque una vez se concluyera con ese pacto, entonces había que iniciar las discusiones para el pacto fiscal. Y al gobierno anterior tampoco le interesaba mucho eso. ¿Por qué no le interesaba mucho eso? Porque estaba todavía el presidente Danilo Medina con su ánimo de reelección. Ahora, yo no tengo fe en el pacto eléctrico, porque ya nos hemos dado cuenta con el pacto educativo de que aquí los pactos prácticamente no se cumplen. El pacto eléctrico al final va a pasar lo mismo. Vamos a seguir revisando la ley de electricidad y viendo cómo funciona el mercado y tratando de seguir reparando cosas en el camino. Pero no es que se va a cumplir todo lo que se firmó ahí. Al final, ¿qué pasa? Pasa que el presidente Luis Abinader y el gobierno del presidente Luis Abinader dicen, bueno, señores, hay que firmar el pacto. Porque está en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Bueno, tal vez. Porque ya se consensuó y era una posición política lo que había anteriormente para oponerse, porque al final se va a firmar el mismísimo documento, o se firmó el mismísimo documento que se había consensuado en el gobierno pasado. También tal vez. Pero la realidad es que el presidente Luis Abinader y su equipo necesitaban salir de ese pacto, del pacto eléctrico, porque ahora tienen la necesidad imperiosa de comenzar la discusión para el conocido pacto fiscal, que de los 3 pactos es el importante. Ese es el pacto fiscal. ¿Por qué el pacto fiscal es el importante? Porque el pacto fiscal es el que ha de garantizar la identificación de los recursos que ha de administrar el Estado, y con esos recursos es que se puede hacer cualquier tipo de inversión en educación para un pacto educativo, y con esos recursos que se puede hacer cualquier tipo de inversión en el sector eléctrico para un pacto fiscal. O sea, al final, lo que sustenta a todos los pactos que pudieran hacerse en la República Dominicana es el aspecto fiscal, el aspecto económico, el aspecto presupuestario, y eso está en la discusión que ha de iniciarse ahora. No debemos olvidarnos de que el gobierno pretendía introducir una mini reforma fiscal en el presupuesto de este año y desistió de esa mini reforma fiscal. Pero cuando desistió de esa mini reforma fiscal, el mismo día que pronunció el discurso para desistir de esa mini reforma fiscal, el presidente Luis Abinader anunció la convocatoria al Consejo Económico y Social y le puso incluso un plazo de 6 meses a partir de octubre para que iniciara y concluyera la discusión y el consenso para un pacto fiscal, que al cabo de 6 meses debería estar lista la propuesta. 6 meses de abril, de octubre a partir de octubre, 6 meses el mes de abril. Un documento marco de propuesta de pacto fiscal, porque el gobierno tiene la necesidad impostergable de hacer aprobar
un pacto fiscal este año que ha de contener una reforma fiscal. Eso no nos lo despinta nadie. Así que el sector empresarial, que ponía como condición que antes de iniciar las discusiones para el pacto fiscal había que aprobar el pacto eléctrico, bueno, pues ya se aprobó el pacto eléctrico, ya se firmó. Al gobierno no le interesa ese pacto. El gobierno en sí mismo no cree en ese pacto, como tampoco creía mucho el gobierno anterior. Era un asunto de cumplir con ese requisito. El pacto eléctrico, porque eso no hay forma. Y tuve que ejecutar un pacto. Para un pacto, el pacto eléctrico, ¿tú sabes cuál es el pacto eléctrico? ¿Cómo se llama el pacto eléctrico de este país? Que no se cumple. Se llama Ley 125-01, que es la Ley General de Electricidad. Ese es el pacto. Todo lo que está dentro de ese pacto, cuando ustedes lo leen, es mandato de la Ley 125-01 que no se cumplen, que tradicionalmente no se han cumplido en los últimos 20 años. Entonces se está haciendo un pacto para cumplir con el mandato de la ley, que es ley desde el año 2001. Por eso le digo que no hay mucha fe en eso. El asunto es que ahora se inicia la discusión para el pacto fiscal y hay que hay que proponer una reforma fiscal que debe ser aprobada antes de que inicie este año para ponerla en ejecución en el año 2022. Ahí ahora tienen que prepararse el sector empresarial, el sector sindical y la población en sentido general. Porque ¿qué va a traer esa reforma fiscal dentro de ese pacto? El pacto va a incluir, ¿está bien?, el compromiso del gobierno de una reforma estructural, de una reforma en la administración pública. Muy bien. Y va a incluir el pacto también una propuesta de reforma de las instituciones del Estado para reducir la burocracia estatal y reducir el tamaño del Estado, para achicar el tamaño del Estado. También eso va a incluir el pacto fiscal. Y el pacto fiscal también va a incluir un compromiso del gobierno para hacer más eficiente la inversión pública, para que entonces haya más transparencia en la inversión pública, para optimizar los recursos, para reducir los gastos innecesarios, para reducir los gastos operativos del Estado, para mejorar la eficiencia presupuestaria, recaudatoria y del gasto público. Todo eso va a estar contenido en el pacto fiscal. Asuntos que puede que se cumplan o puede que no se cumplan, pero también va a estar contenido en el pacto fiscal la reforma fiscal, que esa sí se va a cumplir, porque esa sí es la que va a ir al Congreso para su aprobación. ¿Qué trae una reforma fiscal? Bueno, varias cosas puede traer. Puede que la reforma fiscal incluya la aprobación de nuevos impuestos, impuestos que no existen. Puede ser. Puede ser que la reforma fiscal traiga la propuesta de ampliar la base imponible de impuestos ya existentes. Es decir, impuestos que tenemos, que entonces hay algunos bienes y servicios que no están gravados con esos impuestos existentes y que se puedan incluir esos bienes y servicios en ese impuesto. Eso sería ampliar la base imponible de impuestos ya existentes. Puede ser también que se decida aumentar la tasa impositiva de gravámenes ya existentes. O sea, aumentar la tasa, por ejemplo, por poner un ejemplo, la tasa del ITEVI es un 18. Pues usted que te dice, bueno, no vamos a crear nuevos impuestos, vamos a quedarnos con el mismo ITEVI, no vamos a crear más otro ITEVI. Lo que vamos a hacer es aumentar la tasa, por ejemplo. Entonces puede que aumenten la tasa de impuestos ya existentes. Mencioné el ITEVI por poner un ejemplo. O puede que haya una combinación de los tres. O sea, ¿se aumenta la tasa impositiva o no se aumenta? ¿Se amplía la base imponible o no se amplía? ¿Se crean nuevos impuestos o no se crean? O puede que se haga una combinación de las tres cosas. Pero no hay dudas de que la reforma fiscal va a tocar esos tres aspectos a los cuales les hago referencia. Luego está otro aspecto interesante, que es de mucho interés para el sector empresarial, que es el aspecto de los llamados gastos tributarios. ¿Cuáles son los gastos tributarios? Los gastos tributarios son las exenciones fiscales, las exoneraciones de impuestos que el gobierno le concede a determinados sectores productivos en el país. Y digo determinados por ser, qué sé yo, por utilizar una palabra agradable, pero aquí tienen exenciones fiscales todos los sectores, no son determinados sectores, prácticamente todos los sectores tienen exenciones fiscales en este país. Y se estima que el gasto tributario del gobierno ronda los 230,000 millones de pesos al año. Es decir, las exoneraciones que concede el gobierno en impuestos. Claro que una parte importante de esas exenciones o gastos tributarios no se pueden variar
o es difícil de variar. ¿Cuáles? Bueno, el 52-53% del gasto tributario o las exenciones fiscales son de ITEVIS. O sea, de áreas que no están grabadas con el ITEVIS. Que si se graban con el ITEVIS, a quien perjudican directamente es al consumidor final, porque el ITEVIS al final lo paga el consumidor final. Los empresarios lo que son es agentes de retención de un ITEVIS que le cobran, que pagan, pero es porque se lo cobran al consumidor final o a sus clientes. Entonces, si se tocan las exenciones fiscales para quitarle exenciones fiscales o exoneraciones fiscales a sectores productivos, entonces el sector productivo puede que grite. Pero también hay otra forma de tocar las exenciones fiscales. ¿Cuál? La de ampliar la base imponible de impuestos ya existentes en perjuicio de los consumidores finales y no necesariamente en perjuicio del sector empresarial, que eso es lo que le estoy mencionando. El ITEVIS, por ejemplo, que representa más del 50%, poquito más del 50% de las exenciones fiscales totales del Estado, bueno, ¿quién la paga? El consumidor final. Y puede que planteen, bueno, entonces vamos a ampliar la base imponible de este impuesto. ¿Qué es ampliar la base imponible? Aplicársela a sectores que no lo tienen. ¿Cuáles sectores no tienen ITEVIS en este momento? Entonces, ¿cuáles sectores no tienen ITEVIS? El sector eléctrico no paga ITEVIS, usted paga su mensualidad, una tarifa eléctrica alta, altísima, pero no tiene ITEVIS. Los servicios de salud, que también son caros en este país, no tienen ITEVIS. Los servicios educativos, que también son altos en este país, tampoco tienen ITEVIS. Esas son las áreas donde hay espacio para ampliar la base imponible de un impuesto ya existente. Y esos espacios de por sí ya son costosos. Pero vamos a esperar. Ahora, lo único que se puede decir que vamos a tener como consecuencia del pacto eléctrico de manera efectiva es el inicio de la discusión para el pacto fiscal, que va a terminar, óigase bien, con una reforma fiscal que ha de aprobarse este año para su aplicación en el año 2022.